Sección Pre. La mañana de la creación. Los rayos del amanecer acariciaban suavemente las hojas jóvenes, abriéndose paso a través del silencio esmeralda. El jardín del Edén respiraba perfección. Era una sinfonía viva y palpitante, escrita por el propio dedo del Creador. Los ríos fluían en arroyos plateados, cuyo murmullo incesante era la eterna nana de la tierra, y los pájaros entonaban himnos celestiales que no necesitaban palabras, porque eran el sonido puro de la alegría imperecedera. El aire estaba tan denso con el aroma de la primavera eterna que parecía que se podía respirar para siempre, sin conocer el cansancio. Esto no era simplemente vegetación, era un terciopelo verde tejido a partir del diseño de Dios, donde cada brote, cada hoja, era una copia perfecta de un ideal celestial. Aquí, en medio de la exuberancia de la vida, donde el tiempo aún no había cobrado velocidad y la existencia se asemejaba a un lento y majestuoso deslizamiento, vivían dos: Adán y Eva, los primeros hijos del Altísimo, sus obras maestras vivientes. Su desnudez era transparente e inocente, como el agua de manantial que no conoce la suciedad. No conocían el dolor, no conocían la vergüenza. Estas palabras aún no existían en su lenguaje, como tampoco los conceptos de oscuridad o pérdida. Sus corazones latían al unísono, en unidad con el ritmo del Creador mismo. Cada día era una oración, una expresión natural del ser. Cada respiración era gratitud, no forzada, sino una reacción profunda del alma a la gracia infinita. Adán caminaba por el jardín, y sus pasos no pesaban sobre la tierra, sino que eran el toque suave de un soberano. Daba nombres a las criaturas, y esto era un acto de cocreación. Cada palabra pronunciada por Adán era como un sello: león, y en la palabra ya residía la majestad y la fuerza del depredador. Paloma, y en el sonido vibraba la ternura del vuelo. Y cada criatura se sometía a su palabra, mirándolo con ojos llenos de confianza incuestionable, porque veían en él el reflejo del mismo amor que los había creado. Adán a menudo se detenía junto a los lagos de cristal, contemplando su reflejo, y en sus ojos había una claridad eterna e inmutable. Comprendía su papel: ser el custodio de la armonía, el eslabón de conexión entre la tierra y el cielo. Sus pensamientos eran puros arroyos de luz, sin ser contaminados por la duda o el miedo al futuro. Eva, como un reflejo de la belleza celestial, más perfecta que la orquídea más rara que florece solo una vez cada siglo. Era la melodía que complementaba la música de Adán. Su alma estaba sintonizada con la frecuencia de la eternidad. Escuchaba el sonido del agua que hablaba de infinito. Cuando el sol se inclinaba hacia el horizonte, derramando un resplandor cobrizo en el cielo, Eva sentía cómo la energía de la vida penetraba en cada célula. Tocaba los suaves pétalos de las rosas sin espinas, y en ese toque había una ternura que abrazaba al mundo entero. Su mundo era armonía, una edad de oro atemporal, sin la sombra del miedo o la duda. Eran luz dentro de la luz, un solo corazón latiendo en el umbral de la existencia. Un día, cuando el viento fresco de la tarde comenzó a acariciar sus rostros y las sombras se alargaron, llegó la voz. No era un sonido que cortaba el aire, era un conocimiento que llenaba el espacio, suave pero inquebrantable. Una voz que conoce cada secreto de su corazón y sin embargo ama incondicionalmente. Y Dios les habló, y sus palabras fueron el fundamento de su ser. De todo árbol del jardín puedes comer libremente, disfrutando del don sin límites. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis 2, 16, 17. Este era el único límite en un reino infinito.
No una prohibición restrictiva, sino una protección que salvaguardaba su inocencia y su eternidad. El árbol del conocimiento estaba en el centro, como el eje del mundo, el pilar inamovible de su libre albedrío. Su fruto no era veneno, sino conocimiento, que pesaba más de lo que sus almas puras podían soportar. Debían vivir por fe y confianza, no por un conocimiento frío y divisivo. La muerte de la que hablaba el Creador no era simplemente el cese de la respiración, sino una separación de la fuente de la vida, una ruptura del hilo dorado que los unía a Él. Estas palabras resonaron durante mucho tiempo en el aire, como el silencioso toque de campana de la verdad, vibrando en las copas de los árboles y en la superficie del agua. Era un pacto empapado de amor y advertencia, pero en el silencio mismo, en la profundidad del potencial aún no revelado, otra voz ya estaba naciendo. Débil, pero persistente, como el primer rayo de una luz extraña que intenta abrirse paso a través de la perfección. Una voz que desafiaría la confianza. Sección segundo. El susurro bajo la sombra. Entre las ramas del árbol milenario, cuya copa tocaba el cielo y se parecía a una nube congelada de la eternidad, una sombra se agitó. No era simplemente una sombra del sol, era la sombra de la duda, cayendo por primera vez sobre el paisaje luminoso del Edén. Sus ojos, como el reflejo de una llama en un pozo oscuro, que nunca se encendían por completo, pero que siempre ardían con una energía oculta y fría. Observaban a Eva, su luminosa sencillez, su inocente gracia. La serpiente, la más astuta de todos los animales, cuyo cuerpo era flexible como el movimiento del agua y cuya lengua era miel envenenada, se deslizó entre los troncos, sin dejar rastro en la tierra suave y húmeda. Su aparición fue una disonancia en la sinfonía del jardín, una nota ajena que buscaba desmantelar la melodía. Se acercó, su movimiento tan inapreciable que ni siquiera asustó a las mariposas. Su voz, cuando habló, no fue fuerte, pero poseía una cualidad hipnótica, como el silencioso siseo del carbón latente. No era un grito, sino un susurro de intimidad que buscaba penetrar directamente en el alma. ¿Es verdad que Dios dijo, no comáis de ningún árbol del jardín? Susurró, y en esa pregunta residía una profunda perfidia. No era una simple curiosidad, sino una inversión magistral de la verdad. Un intento de retratar al Creador como un limitador cruel en lugar de un dador generoso. La serpiente sabía que una mentira mezclada con una gota de verdad se convierte en la tentación más fuerte. Eva levantó la cabeza. Su mirada era clara como el rocío de la mañana, pero en las palabras de la serpiente sonó una nota de duda, y el corazón que hasta entonces solo conocía el amor, respondió a esa vibración de lo desconocido. Era ingenua, como una niña que escucha la ambigüedad por primera vez. Su respuesta fue un intento de restaurar la verdad violada, pero ya contenía una debilidad. Añadió una prohibición extra a la palabra de Dios. Podemos comer del fruto de los árboles y disfrutar de su multitud, respondió ella, y su voz era como plata temblorosa. Solo del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha mandado, no comáis de él ni lo toquéis, para que no muráis. Las palabras ni lo toquéis eran su propia autodefensa. Tal vez ella misma sentía el peligro e intentaba crear una barrera adicional a su alrededor. La serpiente sonrió, y en esa sonrisa silenciosa había algo que ella no podía comprender: compasión o desprecio, mezclados con la ironía de un eterno conocedor del mal. Vio la grieta en su confianza, y su objetivo se había logrado. Ahora podía hablar directamente a su ambición. No moriréis,
siseó en voz baja, y esta fue una negación directa de la palabra de Dios, una rebelión abierta envuelta en la seda de una promesa. Porque sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Esta fue la primera mentira filosófica, la idea de que el camino a la grandeza pasa por la transgresión, no por la obediencia. La serpiente no le ofrecía placer, le ofrecía igualdad con el Creador, un conocimiento que, según él, Dios ocultaba por celos. Eva se quedó inmóvil. El mundo a su alrededor, por un momento, perdió sus colores brillantes y se volvió monocromático. En su alma, apareció por primera vez una grieta, una sed de conocimiento, un deseo de ser más grande de lo que era. Era perfecta, pero ahora le parecía que algo faltaba en esa perfección. ¿Podría ser que su felicidad fuera solo una jaula de oro y la verdadera existencia estuviera más allá de la prohibición? Le parecía que estaba escuchando sus propios pensamientos, pero era la voz de la tentación, tejiendo perezosamente una telaraña alrededor de su corazón, transformando la protección de Dios en restricción de Dios. Miró el fruto y ya no era solo comida. Se había convertido en un símbolo de poder, una llave a los secretos ocultos del cosmos. Por primera vez en el Edén nació la sospecha, el veneno más sutil y destructivo. Sección 3. El fruto que abre los ojos. El fruto en el árbol resplandecía bajo la luz del sol de la tarde, que proyectaba sombras largas y caprichosas por el jardín, como si él mismo se despidiera de su inocencia. Era perfecto, de una belleza no terrenal, casi insoportable, atractivo como una parte del cielo que había caído a la tierra. Su piel brillaba con tonos inexplorados, prometiendo un conocimiento más dulce que la miel y más puro que el oro. Era el fruto de la elección, no simplemente un producto. Su encanto era una metáfora física de la tentación intelectual. Eva lo tocó con cautela con sus dedos, y el mundo pareció congelarse, convirtiéndose en una pintura inmóvil de la eternidad. Sintió no solo la suavidad de la piel, sino la vibración de la prohibición, que era más fuerte que todos los permisos juntos. En ese momento residía una magnífica tragedia. Ante ella estaba la elección entre la felicidad eterna, pero limitada, y el conocimiento momentáneo, pero absoluto. Escuchó una voz dentro de sí que era demasiado fuerte para ser la suya. ¿Por qué no? ¿Por qué no probarlo? Si Dios dio tanta belleza, luz y amor, ¿es esta única prohibición la sombra de su amor? Quizás quiere que crezcamos, que alcancemos su nivel. La tentación no estaba en el cuerpo, sino en la mente. Jugaba con su aspiración a la plenitud del ser. Arrancó el fruto. Ese sonido, el suave crujido de la rama cortada, resonó en el silencio del Edén como el primer disparo que rompió el pacto. Fue un acto irrevocable, el momento en que la historia comenzó su cuenta. El jugo tocó sus labios y un fuego pareció extenderse por dentro, pero era un fuego frío y ardiente de conciencia. El mundo a su alrededor cambió de repente. El cielo perdió su claridad. Su azul se atenuó, convirtiéndose en un color más pesado y real. Los pájaros se callaron. Sus himnos se transformaron en un silencio alarmado. Su corazón latía más rápido, no por alegría, sino por un ritmo nuevo y desconocido. Sintió algo nuevo, no la alegría, no la paz que habían sido sus eternas compañeras, sino vergüenza. Fue un dolor metafísico, la conciencia de la separación, un abismo entre quien era y quien se había convertido. Sus ojos se abrieron, pero lo que vio no fue grandeza, sino solo la verdad aguda y dolorosa de su propia desnudez, que antes había sido un símbolo de inocencia.
pero ahora se convirtió en una marca de vulnerabilidad. Le llevó el fruto a Adán. Su mano, al ofrecerlo, era ya la mano que sabe, no la mano que confía. Sus ojos estaban llenos de preguntas, no de asombro, sino de una comprensión pesada y lenta. En ellos había una batalla entre la antigua fe inquebrantable y la nueva lógica inquietante. Podría haberse negado. Él era el Señor. Él fue quien escuchó las palabras del Creador primero, pero no pudo soportar su mirada en la que ya vivía la soledad del conocimiento abierto. Tomó el fruto, un acto de amor o de debilidad que permanecería para siempre en la historia. Y cuando probó, el mundo cambió definitivamente. No fue un oscurecimiento gradual, sino un repentino y doloroso destello de conciencia. Las hojas de los árboles, antes cantoras, ahora susurraban con miedo, como si difundieran la noticia de la caída. El viento se volvió frío, como un reproche, llevando la pesadez del futuro. Y entonces vieron que estaban desnudos. Su cuerpo, antes templo de luz, se convirtió en una fuente de vergüenza. Cosieron taparrabos con hojas de higuera. Esta fue la primera invención de la humanidad, el primer intento de ocultar la verdad. Por primera vez, el hombre intentó ocultar lo que Dios había creado como bueno. Fue el comienzo de la civilización, un intento de cubrir la vergüenza, no la desnudez. La perfección del Edén fue destruida y en sus ruinas nació la existencia compleja y atormentada de la humanidad. Se convirtieron en como dioses, pero este conocimiento no trajo poder, sino la conciencia de su fragilidad y mortalidad. Sección 4. La voz que busca. En el fresco de la tarde, cuando la presencia divina solía llenar el jardín con alegre comunión, sonó un paso familiar. No era simplemente el sonido de los pies, era el ritmo de la eternidad que ahora se encontraba con el caos de la desobediencia. La voz del Creador fluía por el jardín, suave y poderosa como siempre, pero ahora llevaba una nota de tristeza que impregnaba toda la existencia. Adán, ¿dónde estás? Esta no era una pregunta para determinar una ubicación, porque Dios lo sabe todo. Era la pregunta del amor que busca la intimidad perdida. Era una llamada a la rendición de cuentas, a la confesión del pecado, no a la ocultación. Adán se escondió entre los árboles, donde las sombras eran más oscuras, tratando de ser parte del bosque. Su corazón se encogió por un miedo que no había conocido antes. Este miedo fue el primer ladrillo en el muro que estaba construyendo entre él y el Creador. Su alma estaba aplastada por el peso del conocimiento que no pudo soportar. «Oí tu voz en el jardín», respondió con una voz temblorosa, un débil eco del antiguo y majestuoso Señor del Edén. «Y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí». En estas palabras había una doble tragedia. Temía al amor, y su vergüenza era ahora más fuerte que la confianza. La desnudez, antes un símbolo de honestidad, se convirtió en una marca de exposición. La voz respondió, y en ella se sentía el dolor inefable de la traición. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé que no comieras? Esta fue una indicación clara y concisa de la causa, destinada a obligarlo a asumir la responsabilidad. Pero en lugar de arrepentimiento, habló el miedo, y con él, el primer acto de transferir la culpa. La mujer que me diste. Aquí estaba la lógica destructiva del pecado. Culpar no solo a Eva, sino también al Creador mismo por darle una compañera. Ella me dio del árbol y yo comí. Esta respuesta fue una retirada fría de la unidad. Adán,
que acababa de conocer el bien y el mal, eligió el mal, la traición y la autojustificación. Eva bajó los ojos. Su alma estaba desgarrada. Una lágrima rodó hasta el suelo, caliente y salada, donde antes no había ni dolor ni separación. Sintió la carga de la doble culpa, ante Dios y ante Adán. Pero ella tampoco pudo evitar la tentación de transferir la culpa, aunque sus palabras fueron más suaves que las de Adán. La serpiente me engañó, susurró, y ese susurro fue la voz de toda carne débil. Y comí. Dios guardó silencio, y su silencio fue más aterrador que los truenos. Era el silencio pesado de la justicia sopesando las consecuencias. Escuchó la cadena de traición, serpiente, Eva, Adán, y luego sonó la sentencia. No airada, sino irrevocable, como el movimiento de las placas tectónicas. Fue un juicio que también fue una profecía sobre su futuro. Maldita sea la serpiente, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta fue la primera promesa de salvación, oculta en la maldición. Tú, mujer, con dolor darás a luz a los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Su papel cambió de compañera igualitaria a subordinada en medio de un intenso sufrimiento. Y a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y al polvo volverás. El trabajo físico se convirtió en un castigo, y la muerte, el límite final de su caída. La voz de Dios trajo el fin de la inocencia, pero en ella permanecía una nota tranquila e inaprensible de amor, que ya estaba planeando el camino de la restauración. Sección 5. Una lágrima en el borde de la eternidad. Dios les hizo vestiduras de pieles. Esta fue la primera lección sobre el costo del pecado, el primer sacrificio sangriento en la historia, una señal de misericordia en medio del juicio. Fue un acto de cuidado misericordioso que reemplazó sus patéticas hojas de higuera con protección real. Eva lo miró a través de un velo de lágrimas. Vio por primera vez que el amor puede doler, que la justicia no es la ausencia de compasión, sino su forma más elevada, ya que no deja el pecado sin respuesta. Su corazón estaba desgarrado entre el dolor de la pérdida y la asombrosa comprensión de la inagotable fidelidad de Dios. Adán la tomó de la mano, y este contacto fue más fuerte y significativo que cualquier otro anterior. Ahora eran un verdadero matrimonio, unidos por el dolor compartido y la esperanza compartida. Se pararon junto a la puerta del Edén, y esta puerta era la frontera entre dos épocas, entre la era de la inocencia y la era del trabajo y el dolor. No era solo una cerca, sino un límite psicológico y espiritual. Ante ellos se presentó un querubín con una espada encendida que giraba sin descanso, custodiando el camino hacia el árbol de la vida. Este era el símbolo de la imposibilidad de retorno, porque el hombre en estado de pecado no podría vivir para siempre y pecar para siempre. La eternidad tenía que ser protegida de la inmundicia. El querubín era la belleza y el terror del orden de Dios, que no permitía que el caos del pecado invadiera la vida eterna. Dieron el primer paso hacia un mundo que yacía fuera del paraíso. Un mundo donde el viento sonaba, pero era el viento frío de la incertidumbre, y la tierra olía a humo. Una tierra que fue maldecida por su causa. Una tierra que ahora requería sudor y lucha para dar su fruto. Al dejar el Edén,
dejaron la ligereza del ser y entraron en la pesadez de la existencia. Pero en sus corazones algo aún ardía, algo que ni siquiera el pecado pudo destruir. El recuerdo del paraíso, de la comunión pura y directa, de la voz de Dios que una vez los llamó por su nombre. Este recuerdo era su mayor tesoro y su angustia más aguda. Era una nostalgia inextinguible por la perfección que se convirtió para siempre en la fuerza motriz del espíritu humano, un incentivo para buscar lo que se perdió. Y el Señor Dios echó fuera al hombre y puso al querubín al oriente del huerto de Edén, y una espada encendida que se revolvía para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:24. Este fue el final del primer capítulo de la historia, pero al mismo tiempo fue el primer día de una nueva vida, una vida llena de pruebas, pero ya iluminada por la promesa frágil de la simiente de la mujer, que algún día obtendría la victoria sobre el tentador. La esperanza de la restauración de los desterrados estaba tejida en el propio veredicto. Adán y Eva se fueron, pero la huella de su caída se convirtió en un camino hacia la redención. Epílogo. Y por largo tiempo, la humanidad buscó el camino de regreso. En cada generación nacida fuera de los muros del paraíso, resonaba el eco de aquel susurro que tentó a los primeros. El eco de aquella elección que condujo a la caída y el eco de aquella pérdida que se convirtió en la memoria genética de cada descendiente. El hombre construyó torres hacia el cielo, buscó la sabiduría en las estrellas, creó dioses y leyes. Todo esto no era más que un anhelo inconsciente de volver a una armonía olvidada, pero palpable. La sed de eternidad y el miedo a la muerte se convirtieron en los dos polos del destino humano. Pero junto a este eco del pecado, también habitaba la esperanza, como una tenue pero inextinguible llama en la oscuridad. Esperanza de que un día nacería aquel que no conoció culpa, que podría magullar la cabeza de la serpiente, el eterno tentador, y abrir la puerta que la culpa de los primeros padres había clausurado. Esta esperanza fue el hilo de oro tejido en la historia del mundo, que se extendió a través de los milenios. Porque incluso el día de la expulsión, cuando la justicia exigió la separación, el amor de Dios no cesó. Simplemente adoptó una forma diferente, la forma de la misericordia que espera, la forma de la salvación que planea y la forma de la promesa que es el ancla del alma. El mundo se hizo pesado, pero no desesperado. Toda la creación, aunque gimiendo bajo la maldición, aguardaba la redención junto con el hombre, que era la corona de esta creación. La expulsión se convirtió en el primer paso del largo viaje de regreso al hogar.